Esto es el tema de América Latina. Y los ha hecho extraordinariamente. Los retos. Segundo punto es cierto que la clase media ha subido. Depende mucho cómo lo medimos. Si lo medimos en términos monetarios, claro que la pobreza se ha disminuido mucho. Pero si lo medimos en términos de accesibilidad a los servicios básicos de agua potable, desagüe, salud, educación de calidad, el problema. Y tercer punto, Frank, has tocado el tema que es cierto que la disminución de la pobreza, el aumento de la clase media, ayuda a fortalecer la democracia, porque tenemos algo que perder. Si achicamos las desigualdades, todos tenemos algo que perder. Pero también está el tema que tocaste, que tiene que ver con las expectativas. Cuanto mayor sea la clase media, a Dios gracias, eso es mi cosecha, mayores expectativas van a tener. Entonces tenemos que reducir las desigualdades. La capacidad del Estado para entregar resultados es el tema de fondo. No es suficiente, mis amigos Vicente Fox, mi amigo Samper, mi amigo Carlos Mesa, mi amigo Nicolás Alito Barletta, y los 23 presidentes que forman parte del directorio del Centro Global, y dicho sea de paso, uno de los miembros del directorio del Centro Global para el Desarrollo de la Democracia es el profesor Francis Fukuyama. Esto es cómo jalamos la experiencia de aquellos que hemos tenido el privilegio de conducir los destinos de nuestro país para construir la capacidad del Estado para entregar resultados concretos. Frank, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero no estamos entregando resultados. Entonces se genera esta gran dicotomía. Crecemos y nos aplaudimos. Y decimos, vamos a crecer 6-7% en la televisión y en las redes sociales y nos aplaudimos. Es una de las regiones que más crece. Sin embargo, conjuntamente con el crecimiento económico, hay un incremento del descontento social. Porque la gente pobre no lo está sintiendo en los bolsillos. La gente pobre en las comunidades más pobres del Perú, y particularmente a donde están inmersas las industrias extractivas, la gente pobre ve que sacan el oro, la plata, el cobre, el petróleo, pero no regresa nada a ellos. En parte por nuestra incapacidad del Estado de entregar resultados. En parte porque no tenemos instituciones que fiscalicen. Entonces, quería hacer ese comentario de felicitación, creo que es el tema central, Frank. Yo quisiera pedirle, si ustedes me permiten, a mi amigo Vicente Fox, si él tiene alguna reflexión sobre la exposición del profesor Fukuyama. Sí. Bien, muchísimas gracias y felicidades, profesor. Un comentario rápido y breve sería, bueno, aquí estamos escuchando los puntos finos ya, como dicen, el tune-up
de la actividad, responsabilidad y operación de gobierno. Yo señalaba antes, y me parece fundamental, tenemos que remover obstáculos con rapidez que no están permitiendo esa eficacia profesional de gobierno. En ese sentido, pues, me parece que tenemos que ya apuntar a esta siguiente fase de gobiernos eficaces para lograr resultados eficaces. Y destaco porque es mi convicción, mencioné antes en China ese business plan, tipo de business plan que se ejecuta desde el gobierno con un gobierno profesional. Yo escuché a un escritor, ahora no recuerdo su nombre, en Estados Unidos está desarrollando esta idea de comparar cómo un ejercicio de gobierno profesional al estilo de un business plan compararía con un ejercicio de gobierno dentro de estructuras democráticas. A veces se nos va demasiado tiempo logrando un resultado. Uso ejemplo concreto, México, 18 años perdidos para hacer una reforma en energía donde ya prácticamente todos estábamos convencidos, pero este jaloneo partidario de ideologías impidió por 18 años esa resolución. A veces hay que cuestionarnos estos cajoncitos partidistas con una ideología que imponen primero a sus membresías y después lo quieren imponer al país, nos quita eficacia, nos quita libertad de pensamiento, nos quita innovación. Yo sé que hablar estos temas a veces parece que es una crítica a la falta de resultados en nuestras democracias. Concluyo. Mis visitas al este son, no entendemos a los latinoamericanos, tanta discusión de manera casi eterna sobre ideologías y no sobre resultados concretos. En China no se habla de comunismo o de Mao a la fecha, ya eso quedó en el siglo pasado. El gobierno habla de empleos, exportaciones, servicios, resultados, educación, salud. Entonces, un grado más de pragmatismo y un grado menos de ideología o de idealismo me parece que le daría gran velocidad a América Latina en su camino al desarrollo. A ver, dos reflexiones breves. La primera, creo que la debilidad de los estados latinoamericanos tiene muchísimo que ver con la baja fiscalidad que hay en América Latina. La participación de los ingresos fiscales respecto al Producto Interno Bruto en América Latina está entre el 14 y el 16%, mientras que en los países nórdicos puede llegar al 40 o al 50%. ¿Cómo tener un Estado fuerte con una baja fiscalidad? Y no solo eso, sino que esa fiscalidad está conseguida especialmente con impuestos indirectos, o sea, impuestos regresivos. Entonces tenemos una baja fiscalidad y una fiscalidad regresiva que no contribuye a la redistribución del ingreso. Y eso me lleva a una segunda reflexión, y es que la fortaleza del Estado no es solamente función de su capacidad regulatoria o policiva, también tiene mucho que ver con la posibilidad de generar legitimidad. Y esa legitimidad del Estado se genera porque invierta socialmente, pero también porque existan mecanismos de control y de participación ciudadana. Cuando Toledo habla en su libro de inclusión, está de alguna manera recogiendo los dos conceptos básicos de Amartya Sen sobre el tema de lo que hoy día es la satisfacción de necesidades sociales, que es la necesidad y la libertad. No basta con que se entregue el bien o que el Estado tenga la capacidad de entregar bienes,
sino que además debe existir la posibilidad del ciudadano de participar en el reparto de esos bienes y en el control y vigilancia de cómo se reparten esos bienes. No es solamente la burocracia, son también los ciudadanos los que deben organizarse y el Estado debe generar procesos participativos para que el ciudadano ejerza una especie de control social de la inversión de esos recursos. Y una última observación sobre el caso de América Latina. Aquí hay unos mecanismos de reproducción de la desigualdad, la fiscalidad, la informalidad y recientemente la falta de conectividad, que establece una brecha entre los que están conectados y los que no están conectados. Pero el mecanismo de mayor reproducción de la desigualdad es la educación. Es la educación. El gran salto cualitativo que debe dar América Latina tiene que ver con la educación. La brecha entre educación rural y educación urbana, entre educación pública y educación privada, entre educación de calidad o educación de baja calidad, creo que es el mayor generador de desigualdad que existe en América Latina. Entonces, creo que esos son tres factores. Y dentro de la educación, un tema que les sugiero, muy buena su conferencia, excelente, creo que es una muy buena proyección. Les sugiero que tengan en cuenta la condición de que en este continente es el continente más joven del mundo. El mayor número de jóvenes por habitante en proporción está aquí en América Latina. Nosotros necesitaríamos encontrar posibilidades educativas en los próximos 10 años para 100 millones de jóvenes, 100 millones de jóvenes. Y ahí es donde usted encuentra los problemas de inseguridad, los problemas de desajuste social, y es una juventud que está integrada virtualmente, pero desintegrada socialmente. Quiero hacer comentarios, pero por supuesto parten de la base que es una muy buena presentación. Gracias. Muchísimas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias, Ernesto. Querido Carlos. Yo quisiera destacar de la presentación del profesor Fukuyama un giro conceptual muy importante en lo que en este momento sigue siendo parte de un falso debate en torno al tema de la presencia, importancia y significación del Estado en nuestras sociedades. Lo que me ha parecido más interesante de la propuesta es: el Estado debe generar una capacidad de gestión que entregue bienes que la sociedad demanda. ¿Eso qué significa? Significa que hay situaciones y países que le plantean al Estado desafíos que teóricamente el Estado no debería hacer. ¿Es bueno el Estado empresario? ¿Es malo el Estado empresario? El Estado debe ocuparse de la electricidad, debe ocuparse del agua. Hay países en los que debe hacerlo y hay países en los que no debe hacerlo, porque tienes capacidad en la sociedad para resolver determinado tipo de demandas fuera del Estado. En otras palabras, la lógica es no ser ortodoxos e irreductibles en los planteamientos sobre qué es lo que debe hacer y lo que no debe hacer el Estado. Cada sociedad y cada contexto demandan respuestas de carácter distinto. Y probablemente el proceso evolutivo de esas sociedades permitirá un matrimonio más o menos bien avenido entre sector privado y sector público, que dependerán de las condiciones de la sociedad de generar habilidades para que el sector privado pueda asumir responsabilidades y pueda desarrollar procesos que eventualmente en otras sociedades no los puede hacer. Nos hemos acostumbrado a una discusión de carácter extremadamente ideológico sobre Estado o no Estado, Estado más pequeño o Estado más grande. Y lo que requerimos es un Estado eficiente que en determinados momentos deberá cubrir vacíos
que el sector privado o la economía mixta no podrá cubrir, y eso no es un pecado. Y eventualmente habrán países en los que el Estado no requerirá demandar o ejecutar esfuerzos que no puede desarrollar adecuadamente porque desvía sus esfuerzos que pueden ser cubiertos por determinados sectores de la sociedad. Yo diría que el criterio de que hay una lógica del funcionamiento de la economía abierta como elemento dominante que de pronto le deja al Estado poco espacio para actuar, ya no es parte de una discusión, o así es como lo he entendido. He entendido que el profesor Fukuyama comprende que en la sociedad del siglo XXI hay desafíos que el Estado tiene que cubrir y que tiene que cubrir eficientemente en las condiciones que la sociedad requiera. El caso de Nigeria, para mencionar el ejemplo que él puso en el tema de la electricidad. El caso de América Latina para cubrir las demandas de seguridad interna, de seguridad ciudadana. Este me parece un elemento clave. La heterodoxia es lícita y es legítima. Y no creo que debamos anclarnos en la ideologización del hiperestatismo y la deificación del Estado empresario, o al revés, sáquenme las dos manos el Estado para que yo pueda actuar con la iniciativa privada como debe ser. Un segundo elemento que complementa lo mencionado por Ernesto, que tiene que ver con la baja fiscalidad y que tiene que ver con el nivel de credibilidad y de legitimidad. Aquí hay un problema de ida y vuelta. No creo en el Estado, lo decía muy bien el profesor Fukuyama, y por lo tanto esa es mi coartada magnífica para no pagar impuestos. Es decir, yo creo y demando al Estado en la medida en que el Estado me tiene que dar absolutamente todo. Pero me he olvidado de algo básico, que la esencia de la relación entre Estado y sociedad es un pacto que está construido sobre la base de que yo te doy a ti la responsabilidad de que tú me administres, a cambio de que la administración que tú haces la voy a pagar yo con mis impuestos. Y esta es una lógica que se transforma en ética. Y esa es una ética que América Latina no ha descubierto y no quiere aceptar. Los latinoamericanos transferimos todas nuestras responsabilidades a los políticos. Muchas veces con razón, muchas veces con sentido, pero muchas otras veces para sacarnos de encima lo que hacemos mal. Es decir, como si nuestros políticos vinieran de Marte y no tuvieran absolutamente nada que ver con la construcción de los valores de nuestras sociedades. La posibilidad de hacer un gobierno eficiente, caso de Escandinavia, por ejemplo, está vinculada a que ese pacto se respeta. Yo te doy a ti la responsabilidad de gobernarme y tú me pides a mí que yo te pague esa posibilidad para que tú distribuyas adecuadamente los recursos. Creo que ahí hay un elemento de ética colectiva, de responsabilidad ciudadana, de conciencia de qué es lo que debemos hacer y de no transformar al Estado, como muy bien definía Octavio Paz, en ese ogro filantrópico al que todos detestamos, pero que todos exigimos que nos dé todo lo que nos tiene que dar. Termino diciendo, creo que el planteamiento del profesor Fukuyama es un planteamiento interesante porque rompe prejuicios, rompe tabús y rompe lugares comunes, porque establece que lo que tenemos que encontrar es un Estado eficiente, capaz de hacer lo que tiene que hacer. Y si tiene que hacerlo en el ámbito de la empresa, si tiene que hacerlo en el ámbito de la generación de riqueza, si tiene que hacerlo en el ámbito de la regulación, si tiene que hacerlo en el ámbito de la planificación, dependerá del contexto de cada sociedad y de los desafíos que esa sociedad tenga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Mi querido Nicolás. Sí, muy bien. Primero felicito al profesor Fukuyama por haber redondeado en formas muy precisas y bien conceptualizadas los temas del momento en nuestra región. Parte de lo que quiero decir ya fue dicho, así que quiero ponerlo en forma un poquito diferente. En gran parte la decisión de ese pacto ético es cuántos bienes públicos queremos y cuántos bienes privados queremos. Cuántos bienes que se generen privadamente y cuántos bienes que se generen públicamente. Y eso puede variar pragmáticamente, es una decisión de la sociedad en su conjunto.
El ejemplo de los países escandinavos, ¿Cómo es la pregunta? ellos dan prácticamente el 40 o 45% de su Producto Interno Bruto al Estado porque quieren bienes públicos. ¿No? Otros países quieren menos bienes públicos. Así que el tema de los bienes públicos, de cuántos bienes públicos queremos y cómo los pagamos, es un tema central. En América Latina tenemos ahora mismo dos cosas que crean fricción y que no es de ahora nada más, de antes también. Por un lado, tenemos que terminar de incluir a los excluidos y a los pobres, que todavía rondan entre el 28 y 30% de la mayoría de nuestros países en promedio, algunos mucho más, otros menos. Eso necesita las llamadas necesidades básicas a las que se refirió el profesor Fukuyama. La educación, la salud, la electricidad, la vivienda, la comunicación, el transporte, necesidades básicas debajo las cuales hoy por hoy no debe vivir ningún ciudadano que tiene derecho. Y eso requiere transferirle recursos a esos ciudadanos, no solo en su ser como capital humano, a través de una educación de calidad, sino en su medio ambiente de lo que necesita en electricidad, en agua potable y las otras cosas. Y eso es una inversión fuerte que todavía se necesita hacer. Por otro lado, está la clase media emergente en todos los sectores urbanos que le da estabilidad a la democracia porque tiene algo que proteger y no está dispuesto a cedérselo a grupos revolucionarios, pero que a su vez está demandando más servicios para su nivel. Y eso también requiere presupuesto. Está demandando más bienes públicos. Entonces no tenemos suficiente presupuesto, como han dicho mis antecesores, para cubrir ambas necesidades satisfactoriamente. Y además de eso, no tenemos una administración pública lo suficientemente eficiente y efectiva para usar a bajo costo los recursos que ya tiene y producir resultados. Así que tenemos que fortalecer la administración pública entrenando al funcionario público, dándole valores al funcionario público, evitando el clientelismo. Eso es un reto que tienen la mayoría de nuestros países. Por otro lado, con 15% del PIB en la recaudación de impuestos no vamos para ningún lado. Entonces hay que poder subir la recaudación a 25% o 30% por lo menos, para tener suficientes recursos que bien administrados, bien enfocados, puedan resolver el problema de los más pobres que hay que incorporar y puedan irle dando a esa emergente clase media los servicios adicionales públicos que pide para mantener una estabilidad social. Ese es el reto que ha planteado muy bien el profesor Fukuyama y creo que lo ha enfocado muy bien. Y eso es lo que tenemos que enfocar todos en el resto de nuestros gobiernos. Y eso requiere profesionalismo, eso requiere educación de calidad. El común denominador de todo esto, como bien dijo Carlos, no son las ideologías, es la eficiencia, la efectividad, la aplicación de tecnologías modernas porque hay mejores maneras de cómo hacer las cosas, evitar el clientelismo político. Todavía estamos muy sujetos en la costumbre atávica de nuestro sistema político tradicional a que el que gana el gobierno tiene que responderle a aquellos que votaron por él, ya sea dándoles puestos o dándoles otras prebendas y otras cosas. Los países más desarrollados no es que no tengan clientelismo, tienen algo de clientelismo, pero ya es un clientelismo más sofisticado, más tolerable, que permite que la sociedad funcione mejor. Yo quiero recordarnos a todos que en los años 40 Argentina y Uruguay eran más desarrollados que Canadá, que Australia, que Nueva Zelanda y que muchos otros países. Y se encontraron con el problema ese que está surgiendo ahora. Las clases medias urbanas de Argentina reclamaron todos los beneficios, sacrificando al resto de la población. Y lo mismo pasaba en Uruguay. Los uruguayos se jubilaban a los 50 años de edad o a los 52 años de edad. Y ninguna economía del mundo aguanta ese tipo de cosas. Entonces, viene la ética, vienen los valores. ¿Cómo consensuamos dentro de esta sociedad los valores suficientes para que en democracia nos podamos encaminar a suplir las necesidades básicas que nos permitan sacar a ese 28%
de la pobreza e incorporarlos y al mismo tiempo suplir más de las necesidades que la clase media está pidiendo. Y eso requiere pagar más impuestos, una administración pública más eficiente, más efectiva, más profesional, menos clientelista y una continuidad en las políticas públicas a través de 2, 3, 4 gobiernos, porque no es cierto que las cosas se resuelven en 5 años nada más, ¿no? Estas cosas se resuelven en una generación y ese es el gran reto que tenemos todos los ciudadanos capacitados en nuestros países para orientar la discusión política que nos lleve a resolver ese problema. Lo que usted ha hecho es una buena contribución, profesor Fukuyama. Le agradezco y agradezco la oportunidad de compartir con ustedes estos comentarios. Bien, amigos. Vamos a empoderar al pueblo. Entonces, vamos a pedirles a la audiencia si tienen alguna pregunta o comentario a la exposición del profesor Fukuyama. Tenemos preguntas que nos han enviado. Adelante, voy a pedirle a Luis Alberto Chávez que nos lea las preguntas. Muchas gracias, Zenaida. Señores expresidentes, profesor Fukuyama, público asistente. En realidad tenemos, señores expresidentes, público asistente, varias preguntas que han venido por diferentes medios. Unas son las que se han hecho a través de la sala durante el desarrollo de toda la sesión de trabajo y también preguntas que han venido por la escuela virtual que ha estado transmitiendo de manera simultánea para todo el mundo y ha habido gran interés, déjenme decirles, de preguntas muy específicas, algunas muy provocadoras. En la medida en que no hay tiempo, presidente, si me permite, nosotros vamos a entregarle la relación de preguntas a los presidentes, que de todas maneras va a ser muy estimulante para ellos para próximas disertaciones, y vamos a centrarnos en 2 preguntas que le han hecho de las muchas al profesor Fukuyama. La primera dice, ¿el voto debe ser obligatorio en países con baja calidad educativa? Es decir, ¿se puede condicionar el voto de manera obligatoria en países con baja calidad educativa? Y la segunda pregunta, ¿de qué manera contribuye o cómo puede contribuir el desarrollo de capacidades de los funcionarios del Estado con la mejora en la calidad de los servicios públicos? Las 2 preguntas para el profesor Fukuyama. Gracias. Gracias, Luis Alberto. Profesor Fukuyama, los comentarios de mis colegas, los presidentes, han sido bastante incisivas y verdaderamente elogiosas a su presentación. Yo le pediría una reflexión no muy larga porque tenemos una reunión tanto de los expresidentes como las 2 preguntas del auditorio. Adelante. Is this on? I think it's on. Hello? Well, on the first question about whether you should let everybody vote regardless of education, I guess this reflects my experience as an American. I think any kind of restriction, well, first of all, I think actually mandatory voting is a good idea. And I think any kind of effort to restrict the franchise on the basis of education is a fundamentally bad idea. And I say this because this is what happened in the American South with regard to African Americans, that they were excluded for 100 years from the rights that they had won after the Civil War on the basis that they weren't educated enough to exercise the franchise responsibly. And I think this was just an effort by the white power structure to deprive them of their basic rights. And so I think that even poorly educated people still understand their self-interests in many cases better than other people do. And therefore, I think, the right to vote
and even mandatory voting is quite important. On the second question of education, I think if you ask what it means to have a high-quality government, it means having high-quality people running the government. That's the essence of any organization. And the fundamental investment that you have to make in order to raise the quality of government is to have better trained civil servants and also, I think, the political class that runs the country. So I think that's also why I think it's hard to build state capacity, because educating a whole generation of people is a long-term investment. There's no short-term payoff, which is why politicians are sometimes not that eager to make those investments, because they don't get the benefits of it in, while they're still in office. But I think a far-sighted leadership does this sort of thing. Bien, muchísimas gracias. Extraordinario encuentro. Podemos decir que nos vamos con las expectativas colmadas. Invitamos al doctor Toledo para el cierre del evento.